Yo soy Rafael García Estévez, soy escritor y colaborador de Siente la Vibra. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistarte a ti, lo cual será un enorme placer, dado que eres una persona muy interesante, tanto en tu biografía personal como en tus actividades. Con lo Muchas cual, gracias. bienvenida, María Dolores. El placer es mío. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Y muy contenta de que estemos aquí, en esta Muy reunión. bien, estupendo, me alegro mucho. Bueno, he visto que has nacido en Madrid Sí. y, y tienes una biografía muy interesante, como decía anteriormente, y creo que sería mejor que tú misma hablaras de ti misma. Con lo cual, adelante, cuéntanos tu propia biografía, lo que estimes más relevante. Como relevancia, perdón, mm, O sea, naciste en importante, Madrid, estudiaste administración de empresas efectivamente. y luego tienes, Y estuve trabajando pues hasta la edad de 50 años, que después, por una enfermedad muy grave, dejé de trabajar. Y me dediqué a lo que más me gustaba en la vida, que era el proceso de encontrar cómo hacía yo patente en mí o podía comprender lo que es la tendencia a, a acercarme a Dios, al avance de la espiritualidad y a comprender lo que efectivamente era eso. Que desde chiquitita marcó en mí siempre esa tendencia. Por ejemplo, a mí lo que nunca he tenido un ídolo que no fuera un santo o que no fuera el propio Jesús. Y era mi sentir. Y eso me ha llevado pues a donde estoy ahora, claro, muy bien, esa búsqueda. qué interesante. He visto que en tu búsqueda has llegado también al yoga del conocimiento. Me gustaría que explicaras un poco a qué te refieres con el yoga del conocimiento, porque sabes que hay varios tipos de yoga. Imagino Sí, que te refieres a uno en especial. ¿Podrías hablarnos de ello? el yoga del conocimiento, me refiero a ese conocimiento que nos lleva a comprender lo trascendente, lo trascendental, las técnicas y las aspiraciones que uno tiene para comprender lo que es la autoconciencia y la presencia en el ser. A ese tipo de yoga de conocimiento me refiero. Esas han sido mis lecturas de mesilla de noche. Qué bien. Siempre había libros de ese tipo de conocimiento. eh, a la misma paz que libros de teosofía, Blavatsky, Lilith, Annie y también pues de una escuela esotérica, los Rosacruces, que fui miembro muchísimos años de mi vida. Eran estudios a base bueno, de lecturas y de técnicas de meditación, en fin, todo lo que ya conocemos, los que estamos metidos en este mundo y en esta búsqueda, que son las prácticas habituales y los libros habituales. Eh, ¿Qué pasa? Que a raíz de una grave enfermedad, pues yo entendí, entendí que yo no estaba haciendo mi camino de manera correcta. El caso es que yo tenía desarrollados algunos sentidos parapsíquicos, como es la salida lúcida fuera del cuerpo, y con varias experiencias muy exitosas en el aspecto de alcanzar una gran lucidez fuera del cuerpo. Y clarividencias, Viajes desarrollo de astrales, te refieres, ¿no? Viajes astrales. viajes astrales de manera lúcida, sí. Eh, una sensibilidad energética, bueno, pues así todo enfermé ¿Qué y yo, significa, a qué te refieres cuando dices sensibilidad energética? sensibilidad energética, bueno, pues a sentir energías,
a sentir energías, a sentir la información energética de otras personas, de lugares, de desarrollo parapsíquico que a través de las energías, como puede ser la clarividencia. Te refieres vivos y muertos, ¿no? Sí, Sientes las energías también de sí, de los seres sí, cuando ya no están en este mundo, ¿no? de las presencias, sientes las energías y sientes el patrón vibratorio que contiene esa energía, la información que te da esa energía, de la calidad de esa energía. Eres Sí. medium, ¿no? Lo que se llama normalmente medium. Lo que se llama normalmente medium, no, hay muchísimas clases de mediumidad y la mediunidad que yo he adquirido es la mediunidad de introspección sensitiva. No es una mediunidad de hablar con otros seres o de ver claramente la presencia de otros seres. Yo siento la energía de esos seres, pero no veo a esos seres. La mediunidad de introspección sensitiva es una mediunidad que se adquiere o que he adquirido a través de intentar comprender en mi interior procesos de avance, comprender en lo más profundo del alma los procesos de avance. Entonces, es una mediunidad que alcanzo un estado de, de paz y sosiego interno, de silencio mental, profundizo en mi interior porque quiero comprender, adquirir el discernimiento para encontrar la verdad. Ujú. Y aparece una información. Una información que procede del ser. Y de ahí los libros. ¿Podrías poner un Todo ejemplo de esa información, un ejemplo de esa información que percibes? un ejemplo, En los libros lo explicas, ¿no? los libros son al dictado. Es con lo que se conoce como escritura automática, No, ¿no? no tiene nada que ver con la escritura automática. Bueno, en mi caso, sé de Medium, por ejemplo, Chico Xavier, que tenía una serie de escritura, pero no es una escritura automática. Es una escritura, Chico Xavier escribía porque le dictaban y él utilizaba la escritura. Entonces, bueno, yo también utilizo la escritura, pasa que es a través del ordenador, Te pero me dictan refiero que es, mentalmente, ¿no? ¿Tú no, recibes la información no, mentalmente o en la cómo? cabeza no, en la cabeza no. Yo la recibo en lo más profundo de mi ser. Tengo que ir a mi ser, a lo profundo, 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 a lo hondo, a lo hondo, a lo hondo, como decía Santa Teresa, a lo hondo, que ahí se abre un espacio. Mi mente tiene que estar en silencio y yo tengo que estar en lo hondo. En lo Y hondo hay un escuchas, estado, no, no perdón, escucho, continúa, continúa. percibo, es una percusión, percibo, percibo la información que yo transcribo. Transcribo me refiero porque es al dictado, pero yo no lo escucho en mi cabeza, es en lo más profundo de mí. Y además viene con una sensación de luz, de lucidez, de discernimiento, de verdad. Y solo hay que fijarse, es una información muy profunda, muy profunda, muy profunda, donde uno para comprender la información ha de conquistar un estado de silencio y de querer entender y querer escuchar en lo más profundo y se abre, se Pero abre. no escuchas palabras, ¿no? Como si fueran pensamientos. No, 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 no son, son palabras, pero no son palabras en el área de la cabeza. Es en lo más profundo de mí, es en la mente Pero superior. son palabras también, son Sí, sí, pensamientos. es al dictado, sí, es al dictado, Es como si una al dictado, persona te estuviera dictando, ¿no? Y tú escribes. efectivamente. Es lo más Más o menos, lo profundo de digo para mí. entendernos, ¿no? Sí, sí, es como si una persona me estuviera dictando, pero no está en el área de la cabeza, sino está en la profundidad de mí, en un espacio que se abre en lo más profundo de mí, En tu ser, en mi ser, en tu yo soy, ¿no? Sabes que hay muchos términos en mi, para, en tu en mi, esencia, en tu bueno, espíritu, ¿no? sí, en mi ser. Sí. Qué interesante, muy interesante. Yo he sido simpatizante de los Rosacruces, de Rosacruz Ujú. Amor y Rosacruz Áurea.
¿Tú sigues siendo miembro de la Rosacruz? no, ¿O ya no, no? ¿Y a qué ya, Rosacruz, en qué Rosacruz estudiabas tú? O no sé si hay otro tipo de Rosacruz, como hay tantas escuelas esotéricas, ¿verdad? bueno, era una escuela esotérica, no era Rosa Cruz Amor. Eh, si te digo que ahora mismo no recuerdo Bueno, es igual. De todas el, maneras, la el- Rosacruz tiene una enseñanza genérica, eh, con lo cual la esencia es la sí, misma, ¿no? sí, sí, de hecho teníamos contacto con Rosa Cruz de aquí de Amor, Ujú. ¿no? Y bueno, Eh, la enseñanza es similar, claro. mm. Es muy interesante. A mí me gustaba mucho los Rosacruces. Está muy interesante. Sí. También hablas, Venga, dime. sí, también hablas de la diferencia entre el conocimiento y el saber. Me gustaría que lo Vale, correcto. explicaras. Mira, nosotros, yo por lo menos te puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo estudiaba libros de conocimiento. Y todo era una información, pero de conocimiento, que podía entender, pero era todo conocimiento, era en la mente concreta, conceptos que uno tiene, que entiende, también hacia técnicas, pero mm, se queda en el conocimiento. No, aunque pensamos que sabemos, no sabemos, porque solo es estudio y repetición, conocimiento. El saber es distinto. El saber es cuando uno puede comprender en lo más profundo del alma, que comprende un matiz nuevo por lo que su comportamiento cambia a una mayor calidad de ser. Su comportamiento cambia a entender que está haciendo el bien hacia el encuentro con el otro que está amando. Ese conocimiento se efectúa matiz a matiz, en base a unas cualidades que nos conforman ser, que es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí en la vida, en nuestro camino evolutivo, en nuestro desarrollo personal interior. Matiz a matiz, paso a paso, y es conocimiento profundo del alma, discernimiento en el que uno entiende ese matiz, por lo que comprende que su comportamiento ha cambiado y que siente el encuentro con el otro, que pertenecemos a la unidad. Ese es el saber, matiz a matiz. Y cuando uno encuentra ese camino de avance, cómo hacer ese camino de avance, se da cuenta que el conocimiento no nos ha servido. Lo único que nos sirve es estar en nuestro interior, buscando al ser en nuestro interior, recibir la inspiración del ser, por lo que podamos encontrar esa idea nueva que nos haga construir conceptos que son de avance y que pertenecemos a la unidad. Esa es la diferencia entre el conocimiento y el saber. Excelente. Eh, También eres presidenta de una asociación. ¿Puedes La, aso- explicarnos? sí, la Asociación Instituto del Despertar, bueno, pues cuando escribí el primer libro, eh, no podía quedarme con esa información, tenía que hacer algo. Claro, Claro, entonces gracias a Natural Ediciones me editó el libro y entonces lo que hice es formar una escuela y entonces lo que constituí la Asociación Instituto del Despertar, porque la escuela es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, pues he estado este año, es el último curso que voy a dar, porque los cursos a partir de este verano están, sobre todo el curso de este año, que ha culminado en entender profundo, donde se entiende en profundidad cómo es el proceso de avance matiz a matiz que hemos de efectuar nosotros a través del amparo, que es que es la inspiración del ser en nosotros, y comprender lo que es hacer el bien y comprender el proceso de lo que es amar. Entonces van a estar grabados en YouTube. Se va a hacer otro libro, que es el segundo volumen del libro del desarrollo interior,
que va a estar ligado a esas grabaciones en YouTube. Entonces, yo lo que he hecho ha sido cursos de manera altruista, pues para ir, la gente que venía, pues para ir poniendo en práctica todo lo que está en el libro SER, Desarrollo Personal y Flores de Bach. Que las flores de Bach son coadyuvantes evolutivos, nos ayudan a hacer la sintonía con frecuencias que proceden del saber del ser. Muy bien. Pues ahora me gustaría que, que aunque lo has explicado, ¿no? Pero eh, me gustaría, antes de pasar a tus libros, eh, vamos a ver, has explicado que tus libros son de tu autoría del ser, ¿no? De la autoría de tu ser. Bueno, de tu ser, No, que es de, el mis, ser de todos, ¿no? Que es de la de, totalidad, de la unidad. de la Bien, autoría del ser, efectivamente. claro, como hay tantos tipos de mediunidad, tú sabes, incluso Blavatsky no hablaba de mediunidad, ella decía que era una mediadora, ¿no? No Es que medium, es era una, una mediadora. Quiere decir, como es un mundo tan amplio, me gustaría que, aunque lo has explicado antes, pero em, tú sabes que se habla mucho de canalización hoy en día, ¿no? Es como que está de moda, ¿no? Canalizar del ser, mediunidad, medianería, mediador. Bueno, mediador, ¿no? mediador, eso, Estoy mediador, en medio entre la mediador, información que mediadora. entra y después yo. Entonces, claro, como es tan interesante y tan Mira, específico tuyo, te voy a decir cómo empecé, cómo empezó, sí. porque yo no tenía ni idea, ¿no? Ni siquiera lo que significaba esto, ¿no? Eh, yo enfermo y abandono todo. Ujú, Abandono la orden, abandono todos los estudios, los abandono. Porque, porque yo me di cuenta que el camino que yo llevaba, incluso yo tenía experiencia de salida fuera de cuerpo y ayudaba en un equipo extrafísico a asistir a seres que sufrían en otras dimensiones de manera lúcida. Entonces, yo abandono todo porque yo digo, bueno, si yo tengo todas estas experiencias, tantos estudios, tantas técnicas, una meditación diaria, ¿cómo es que yo enfermo? Para mí fue un shock. Algo estoy haciendo mal. Yo me estoy equivocando. Entonces lo abandoné todo y caí en una negrura interna, en una oscuridad interna que yo la califico como, pues digo, esto debe ser una noche oscura del alma, donde uno está sin dirección y perdido. Eh, me recupero, me recupero un poco de mi enfermedad y me encuentro un libro, las obras completas de Eduard Bach, donde él hace una relación entre el camino evolutivo, el aprendizaje de la persona, el aprendizaje con respecto a lo que es el propósito del alma, ¿no? con la enfermedad. Y empiezo a estudiar sobre Eduard Bach, sobre todo su método y mm, empiezo a tomar una esencia, una esencia. Cuando yo tomo esa esencia, me hace algo en mí en el que yo empiezo a comprender cosas aspectos de mi comportamiento, que yo digo, yo cómo he estado aquí. Esta conciencia que yo tengo ahora de estos comportamientos míos, ¿cómo que no me lo ha dado? Pues todo el estudio, veintitantos años de estudio y de técnicas y de meditaciones y de procesos de querer comprender cosas. ¿Cómo que esta conciencia no la he adquirido yo antes? En comportamientos cotidianos míos. Entonces yo digo, aquí hay algo mucho más.
de lo que yo he estudiado estos 2 años, ¿no?, respecto a Bach y a sus esencias. Aquí hay algo mucho más. Entonces empiezo a hacer un proceso de introspección interna. Me tomo una esencia y empiezo a querer comprender sobre lo que esa esencia me proporciona. Igual que la que tomé primero. Empiezo a ir a mi interior, a mi interior, a mi interior, para querer a ver qué capto yo de cambio, de profundidad. Y aparece en mi interior una palabra. Y oye, esto, ya sabía yo que en mi interior, cuando yo buscaba respuestas, con sinceridad, en profundidad y por una necesidad vital, porque para mí era vital saber por qué había enfermado, saber en qué me estaba equivocando, qué es lo que no había hecho, o me estaba yo equivocando. Perdón. Y llegó la primera palabra, serenidad, porque estaba yo buscando el significado de qué esa esencia que me proporcionaba. A partir de ahí, me tomaba esencias y quería saber las respuestas de tomarme esa esencia que proporcionaba. Y empezó a venir respuestas a eso. Entonces yo tenía muchísima información. Esta información no me la puedo quedar yo, porque además también accedía a la información de que qué estaba yo limitando, de las cualidades que nosotros estamos intentando comprender, que es nuestro propio proceso de avance, que es el propósito del alma, que es hacia alcanzar la autoconciencia y la presencia en el ser. ¿Qué estaba yo limitando? ¿Qué conceptos tenía yo que limitaban el aprendizaje de esas cualidades? Entonces también venía esa información. Entonces yo podía hacer muchísimos procesos de razonamiento y de discernimiento. A la vez me lo decían de los demás que querían esa información también. Luego había un montón de información. Y entonces digo, bueno, Maravilloso. para acá. Si quieres, enlazamos lo que estás diciendo y ya presentas tus dos libros, que antes has mostrado Ef, la portada, pero ya efe- enlazas con ellos. efectivamente, entonces dije, ¿qué hacemos? Y me dicen, ¿un libro? Bueno, pues vamos a ordenar toda la información. Y me dicen, no, desde el principio. Y desde el principio hasta el final fue dictado. Entonces, en este libro que encontramos, lo que todos anhelamos, que es, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y es que todos estamos haciendo un aprendizaje, hacer ese camino de avance de una manera significativa, matiz a matiz, a través de entender las cualidades que todos nosotros estamos aprendiendo en esta vida, hacia la autoconciencia, hacia saber lo que somos, hacia comprender lo que es ser y que se haga significativo en nosotros lo que es ser. Y una cosa muy importante que es donde tenemos que trabajar, que es cuando estoy limitando mi aprendizaje. ¿Qué concepto mantengo en mi mente, que es, que es de donde proceden los entramados mentales, los pensamientos que estamos elaborando, que contienen matices que no son de avance, que no son de la unidad? Y ahí es donde tenemos que poner la atención. Y ahí es donde entran a formar parte las esencias de las flores de Bach. Porque las esencias de las flores de Bach nos ayudan a hacer la sintonía con el saber del ser, que emite ese saber matiz a matiz. Cuando nosotros, por propia voluntad, vamos a querer recibir su inspiración, porque queremos encontrar cómo es aprender. Entonces, eh, a raíz de este libro y después de algunos años de mucha comprensión profunda, de mucho ahondar en conseguir comprender mucho más profundamente
los procesos de nuestro camino, de nuestro avance y de a dónde nos llevan, surgió el libro del desarrollo interior, que se ha publicado pues, en noviembre. Y el libro del desarrollo interior no lo podemos comprender si antes no hemos efectuado las indicaciones que se dicen en el libro SER. Y que el libro del desarrollo interior pues es un libro donde a nosotros nos hace entender que tenemos un potencial para poder diferenciar eh, nuestro imaginario, nuestro uso de la imaginación, que es la preocupación, que son los miedos, que son la incertidumbre, y poder diferenciar ese estado con estados de nuestro interior, que es de los conceptos, la comprensión profunda y la conciencia que es de pertenecer a la unidad, donde nosotros entendemos que estamos haciendo el bien y que se hace significativo que nosotros estamos amando. Maravilloso. Y entonces ya estás en puertas del tercer libro. Del tercer Así libro, que sí. cuéntanos, por favor, qué nos puedes anticipar de él. El tercer libro es una continuidad del segundo, ya no va a hablar, ya no va a hablar de cualidades ni de conceptos que limitan el aprendizaje, sino entender que este proceso, el proceso que se dice en el libro SER y que continúa en el libro del desarrollo interior, es el único proceso que nos hace avanzar, porque nosotros comprendemos y tomamos conciencia del matiz nuevo, que la inspiración del ser, cuando nosotros vamos a querer recibir la inspiración del ser, porque sentimos perturbación emocional. Fíjate, Rafael, lo interesante y lo importante y lo sencillo. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro avance, que es el propósito del alma, nosotros sentimos paz y contento interno y satisfacción en la acción y sentimos nuestra dignidad de ser. Sentimos lo propio de lo que es en nosotros. Cuando no estamos haciendo el propósito del alma, cuando mantenemos concepto que nos avance, sentimos perturbación emocional. Entonces, cuando sentimos perturbación emocional, ir a nuestro interior en busca del ser, sentir al ser en lo más profundo de nosotros, pedirle su inspiración, que hay que desechar el orgullo y hay que desechar el decir yo llevo razón y yo sé. Recibir la inspiración del ser que nos ayuda a comprender lo que ha generado, el concepto que ha generado que nosotros sintamos perturbación emocional. Si tenemos interés, comprenderemos el matiz que de avance, construiremos conceptos nuevos que son de la unidad y entenderemos cómo es el camino de avance paso a paso, matiz a matiz. Muy bien, María Dolores, pues enhorabuena. Gracias por compartir toda tu sabiduría. Gracias a ti. Y tus libros se pueden comprar en cualquier librería, Eh, en eh, internet, por internet, no en, hay por, dificultad, ¿no? Se pueden no hay, adquirir en en la cualquier propia sitio. editorial, Natural Ediciones, te lo mandan a casa, están en Amazon y en la librería si se piden, pues los traen. Maravilloso. Pues te repito el agradecimiento, me parece maravilloso todo lo que enseñas, lo que has vivido y eres tan generosa que lo muestras y lo enseñas a los demás. Así que te animo a seguir haciéndolo y Muchísimas gracias. encantado Muchísimas de gracias. haber estado contigo charlando. Y no sé si quieres decir algo más antes de finalizar la entrevista. ¿Quieres? Pues no, nada más. Únicamente me gustaría transmitir la necesidad de que todos vayamos a nuestro interior y que aceptemos la responsabilidad de hacer nuestro avance de manera consciente y significativa, que es la única manera que tenemos de sentir la paz profunda. Pues muchas gracias nuevamente, María Dolores. Gracias a ti, Rafael. Muchísimas gracias. Encantado. Ha sido un placer muy Igualmente, grande y igualmente. hasta una nueva ocasión. Te deseo el Hasta- mayor éxito y la mayor expansión de tu sabiduría en beneficio de toda la humanidad. Así que Muchísimas gracias gracias, Rafael. nuevamente Que así sea. y hasta pronto.
Gracias, hasta Adiós. pronto.